la idea de que trabajen en grupo como una forma de alivianarles la tarea, y por otro lado, de que se pueda enriquecer, porque cuando hay varias opiniones, es como que el trabajo se puede enriquecer mejor. Así que les pido eso, por favor, que aquellos alumnos que hasta el día de hoy estén sin grupos, me manden un mail para que podamos podamos ir ubicándolos en los grupos faltantes, o armar un grupo de todos los que están sin compañía hasta el momento. Bueno, ¿alguna duda, consulta quieren hacer? Profe, antes de Sí, que empiece, sí. más o menos ya sabe qué temas van a entrar para el segundo parcial, tanto teoría como práctica. Eso estaban preguntando en el chat hace un ratito. Para el segundo parcial es porque en la práctica, al primer parcial entró hasta materia prima. El segundo parcial tenemos mano de obra, costos indirectos de fabricación, y sistemas de costos por órdenes, y puede ser que sean esos tres, y no sé si, ya vamos a ver si alcanzan, no sé, mañana qué práctico, ¿ustedes ya vieron costos por órdenes? El práctico de costos por órdenes. Sí, profe. Bueno, entonces mañana seguramente van a ver o procesos o metodología. Entonces uno de esos dos, o sea, no los dos, sería mano de obra, costos indirectos de fabricación, costos por órdenes, y puede ser la parte práctica de metodología de costeo. Este, Así que, y eso en la práctica. Y en la teoría, sí, hasta la teoría de lo que vemos ahora, que es costos por órdenes. Y el día jueves nosotros tendríamos que ver la teoría de ABC. Entonces es muy probable, porque todavía el parcial va a ser el 14, cuando dijimos el 15 de junio, ¿no? Hasta esa fecha podemos incorporar también en la teoría ABC. Seguramente, nos faltan 2 semanas todavía para el parcial, así que seguramente que hasta el trabajo práctico que vean el día jueves, lo vamos a incluir en el segundo parcial. El mail para que puedan mandar los integrantes del grupo es mándenlo al de la cátedra, que era, me olvidé, como era Costos UNSA, ahí se los escribo, costosunsa@gmail.com. Bueno, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, profe. Yo le quería Buenas noches. preguntar Sí. respecto a lo que desaprobamos el parcial de la promoción, ¿cómo Ujú. quedamos? Pero Bueno, bueno, aprobamos el parcial de la práctica. ustedes aprobaron la práctica y desaprobaron la teoría. Y la verdad que es una lástima, porque un montón de gente desaprovechó el examen, ese estaba demasiado fácil. Los que desaprobaron ya quedan fuera de la promoción. O sea que ahora van a rendir las partes prácticas nada más. O sea, el parcial completo, teoría y práctica juntos. Solamente Ah, aquellos bien, que seguimos por la regularidad, digamos. siguen por la regularidad. El resto, Ah, bien. si alguien, por ejemplo, tiene, no sé, 7 u 8 en el primer parcial y en la teoría sacó 4, 5, 6, puede continuar en la promoción, pero después va a tener que, o sea, tiene que sacar 7 en todos los que restan, y después recuperar que está aprobado, pero que no tiene 7. En la medida que esté aprobado. El que está aplazado, cualquiera de los dos parciales que estén aplazados, ya los deja fuera de carrera para promoción. O sea, continúan por la regularidad. ¿Mm? Y ayer me preguntaba una alumna si ella estaba aprobada con 7 en la práctica y si tenía, creo que un 3 en la teoría, si eso le influye. No, o sea, van a mantener la nota de la práctica, o sea, el primer parcial eso se queda inamovible. En el único caso que se va a modificar la nota es que hay 2 alumnos que rindieron para promoción y que no se presentaron en la teoría, que ahora no recuerdo, no tengo el listado. De ellos 2, sí le tenemos que bajar la nota, porque bueno, no se presentaron a rendir promoción, y el puntaje de promoción era más alto que el de regulares. Entonces, al no presentarse a rendir la teoría, es como que hubieran rendido regulares y no contestaron la teoría. Entonces hay que adecuarle la nota a esa situación. Ya les voy a mandar un mensaje privado a cada uno de ellos. ¿Se puede tener menos de 7 en un solo parcial para seguir en la promo? Sí, solamente en uno solo. O sea, ningún aplazo y solamente uno menos de 7. Bueno, ¿alguna otra consulta? Me sorprendió, la verdad, los resultados de
de la teoría, del examen de promoción, porque el examen era demasiado fácil. El tema es que yo no sé si se apuran para contestar, no leen atentamente, o realmente no estudiaron, porque estaba demasiado fácil. Pero bueno, bueno, si no tienen más consultas, voy a compartirles pantalla para que empecemos a ver el tema que nos convoca en el día de hoy. Profe, ¿eso no tenemos la Sí, posibilidad de revisar, digamos, el teórico para saber en qué nos confundimos y eso? A mí me sí, después, quedaron muchas dudas, digamos. sí, sí, lo vamos a ver después. Ya una de estas clases que nos sobre tiempo, probablemente hoy no, hoy vamos a estar medio justos de tiempo, pero no sé, ya voy a ver para el jueves empezar con, o hacer una distinta, o sea, separada para los que no hayan entendido, solamente para los que les interese, hacemos una consulta otro día. ¿M? Bueno, Bueno, ustedes están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Bien. Un segundito. Bueno, les decía que hoy veíamos el sistema de costos por procesos. Dentro de la misma unidad 6 nosotros teníamos costos por órdenes, que es lo que vimos en las semanas anteriores y las clases anteriores, y ahora vemos sistema de costos por proceso. En realidad la mejor manera de poder interpretarlo es haciéndolo como una comparación entre lo que es este sistema y lo que es el sistema de costos por órdenes. O sea, órdenes, si ustedes se acuerdan más o menos de lo que estuvimos conversando, es como demasiado sencillo el procedimiento porque es realmente unificar los tres elementos del costo, de acuerdo a los tratamientos que hemos visto, cómo se trataba cada uno de ellos, en un registro que era la hoja de costos, donde íbamos llevando registración, valga la redundancia, de cada uno de los elementos. Espérenme que no estoy grabando. Recording in progress. Ahora sí. Les decía que el sistema de costos por órdenes es como que es el más sencillo por cuanto reúne los tres elementos del costo tratados de la manera que lo hemos visto en forma individual a cada uno de ellos, en un registro que es la hoja de costos, donde nosotros vemos cómo se van computando a medida que se va consumiendo la materia prima o el uso de la mano de obra o la aplicación de los costos indirectos de fabricación, de manera tal que cuando finaliza esa orden, o sea, el pedido que nos hizo el cliente, dio lugar a una orden de producción, se habilitó la hoja de costos y se va individualizando cada uno de los elementos del costo necesarios para poder producir el bien o el servicio solicitado, y cuando se termina de producir, se suma la totalidad de los costos consumidos y obtenemos el costo total de la orden, y si queremos saber el costo unitario, dividimos ese costo acumulado en la cantidad de unidades y obtenemos el costo unitario. Por eso decimos que es un costo exacto, porque el total acumulado dividido unidades obtenidas, según la unidad de medida que sea, de acuerdo al tipo de bien o servicio que estemos tratando, nos va a dar el costo unitario. No pasa lo mismo con un sistema de costos por procesos, porque justamente el hecho de decir que es un costo por proceso me da la idea de que el proceso o sea, no va de la mano de que, como en órdenes que yo habilito para un pedido y termino el pedido y ya se cortó la acumulación del costo. En el sistema de costos por procesos, ese proceso es continuo. Entonces, no puedo esperar a terminar el proceso para poder saber cuál es el costo, em, em, sino que el corte se va a dar por el transcurso del tiempo. Estaba mirando el chat, por eso me distraje.
Ahí me están diciendo en el chat que falta subir unas clases, pero yo subí la de costos por órdenes, están en YouTube, la última la subí esta semana. ¿Pudieron verificar? Bueno. Les decía, en el costos por proceso, como no podemos esperar a que termine porque justamente el proceso es continuo, entonces hay que hacer un corte temporal. Entonces, ¿cuál es la característica del sistema de costos por proceso? Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos el otro día de los sistemas de costos, decíamos que para habilitar un sistema, para saber cuál era el sistema que correspondía emplear, teníamos que tener en cuenta la actividad fundamentalmente, la base de datos y la manera de acumular los costos, ¿se acuerdan? Entonces decíamos, bueno, según cuál sea la actividad, podíamos habilitar un sistema de costos por órdenes o por procesos, y que la actividad sí nos condicionaba. Lo demás sí era como elegir, yo puedo elegir una base de datos resultante o una base de datos predeterminada, eso queda a elección del usuario, según el tipo de información que quiera desarrollar o que quiera obtener, y el sistema de costos también, la metodología de costeo también la puedo elegir, pero la actividad es la que me condicionaba. Entonces, según cuál sea la actividad, yo estaba habilitada o solamente para implementar un sistema de costos por órdenes o para implementar un sistema de costos por proceso. Porque en procesos la característica justamente es que hay un proceso continuo y que es ininterrumpido. Entonces, no se fabrica a pedido del cliente, sino que por la característica del proceso se produce generalmente para stock, pero no hay una interrupción del proceso. Entonces, hay que esperar, hay que tener un periodo de costos determinado, que según el tipo de información o la frecuencia con la que quiera la información la empresa, puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser quincenal, la magnitud de la empresa y la necesidad de información que tenga. Entonces, cuando hacemos ese corte temporal, recién podemos conocer cuáles son los costos acumulados, pero por departamentos o por procesos. Entonces, eso es lo que hace que la dinámica de la implementación del sistema de costos por procesos, o sea, la determinación de los costos, sea un poco más compleja, y bueno, en realidad es como más mecánica, ¿sí? No tenemos individualizado qué elemento del costo participa en ese sistema de costos por procesos, pero sí requiere que vayamos acumulándolos por periodo. ¿Qué es lo que nos dice esta filmina? Dice, bueno, los procesos de transformación de materia prima obedecen una serie de etapas consecutivas. O sea, hay veces que, por ejemplo, se va de acuerdo al tipo de actividad, por supuesto. Hay productos que, por ejemplo, bueno, en el proceso inicial se carga la materia prima y después no se carga más materia prima hasta el final, y en los procesos posteriores solamente se aplica costos de conversión, y hay otros tipos de actividades donde la materia prima se puede ir incorporando en los distintos procesos. Pero siempre es como una etapa consecutiva donde decimos, bueno, ahí ya lo vamos a ver en la filmina siguiente, que hay cómo puede ser el diseño de esos procesos, si son secuenciales o son en paralelo. El hecho de que la producción sea continua nos está dando pautas de que pueden existir, o sea, nos podemos encontrar con que existan existencias iniciales o finales. Entonces, o ambas a la vez, iniciales y finales. Entonces, se nos va a producir una incógnita de decir, bueno, ¿cómo vamos a evaluar esas existencias si nosotros decimos que no podemos esperar que termine el proceso? Entonces, aparecen ciertas herramientas dentro de este sistema que nos permiten valorizar o evaluar, cuantificar esas existencias que tengamos en proceso. ¿Cómo sería un costo? Según el tipo de producto, según la naturaleza del proceso productivo, nos podemos encontrar con un proceso en serie o secuencial. ¿Qué quiere decir? Que en el departamento A se puede incorporar materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Lo que se trabaja en ese proceso se transfiere al proceso B, y en este B se puede incorporar materia prima o solamente costos de conversión, y lo que se termina acá pasa al C, y del C pasa, una vez que está concluido, al almacén de productos terminados. En paralelo puede ser que
de acuerdo a la naturaleza del proceso, se haga algo en un proceso, paralelamente se hace otra cosa en el proceso B, y que después de la conjunción de lo que se obtiene en A y en B, pase un nuevo proceso, donde puede o no agregarse materia prima, y de ahí a otro nuevo proceso, y así sucesivamente. O sea, acá está acotado a 2 o 3 procesos, pero en realidad podría ser una secuencia de muchos procesos hasta obtener el producto final. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a ir registrando nuestros costos en cada uno de esos procesos. La forma de acumularlo, bueno, es como vimos que era para órdenes, ¿sí? La materia prima surge de la información de los subdiarios de requisición, la mano de obra de las tarjetas de tiempos, los costos indirectos de fabricación también, lo que se puede asignar de manera directa va de manera directa, y lo que no, igual que eso, se mantiene igual que lo que hemos visto en cada uno de los elementos del costo, y que también lo hemos visto así en el sistema de costos por orden. Acá tenemos algunas características y a la vez lo tenemos de manera comparativa con lo que hemos visto en órdenes específicas. Por ejemplo, si decimos qué tipo de tareas se llevan a cabo en un sistema de costos por orden, por proceso, justamente decimos que las tareas son continuas e ininterrumpidas, porque justamente es un proceso que se va continuando. O sea, hay empresas que trabajan, o sea, cuando uno habla de manera continua o ininterrumpida, puede ser que empresas trabajen los 365 días del año y las 24 horas, pero hay otras que, bueno, no trabajan todos los días, pero quiere decir que ni las 24 horas, porque a veces no vale la pena ocupar la capacidad a pleno si no tenemos, por ejemplo, un mercado que requiera los productos que nosotros podemos obtener. Entonces, los turnos no son ocupando las 24 horas, sino por ahí se trabaja un solo turno por día. Pero bueno, ese turno me va dando la idea de que igual, aunque no sean las 24 horas, yo tengo un proceso continuo, y donde al finalizar ese día, ¿qué va a pasar? Me voy a encontrar con que tengo productos que están terminados y productos que están en proceso. Algunos recién entraron al proceso y otros están por salir, o sea que hay productos que tienen distintos grados de avance. En un sistema de costos por órdenes específicas, nosotros vimos que las tareas son independientes, o los productos o las actividades son independientes unas de otras, porque generalmente el destino justamente ¿cuál era? Era un pedido, entonces era un cliente. Entonces había como que las actividades son totalmente independientes unas de otras. ¿Qué tipo de unidad de productos vamos a obtener en un sistema por procesos? Son todos iguales, o sea, no hay diferenciación, porque como no hay pedido de clientes, sino que yo fabrico todos los productos, por ejemplo, iguales. Por ejemplo, lo puedo aplicar en no sé, en una actividad, en un ingenio de azúcar. Entonces, todos los kilos de azúcar que yo obtenga son exactamente igual, no es que voy a hacer un azúcar más dulce o menos dulce según el gusto del cliente que me lo pide. O sea, yo saco un producto uniforme. Para el sistema de costos por órdenes, la unidad de productos son diferentes de acuerdo a la orden. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos el ejemplo de la mueblería, la carpintería, donde dijimos, bueno, a lo mejor puede haber o sea, no quiere decir que todos los juegos de dormitorio que yo haga van a ser exactamente iguales, algunos tendrán distinciones según los requerimientos del cliente. Los tipos de producción es uniforme justamente por esto, porque todos los productos van a ser iguales en procesos, y en órdenes son diferentes según el pedido. Los tipos de informes, o sea, ¿cuáles son en procesos? Son periódicos, porque justamente yo les decía esto de que no podemos esperar a que se termine el proceso, porque no se termina nunca, es continuo e ininterrumpido. Entonces tenemos que hacer un corte temporal, y ese corte va a depender de la magnitud, de la extensión del tiempo que nosotros querramos darles, que puede ser un mes, como les decía recién, 15 días, una semana, un día. Entonces son tipos de informes periódicos. En cambio, en órdenes es por las tareas o por orden el informe. Los costos unitarios. En órdenes son costos exactos, por lo que yo les decía recién, nosotros terminábamos la orden, tomábamos los costos acumulados, los dividíamos por la cantidad de unidades producidas y teníamos un costo unitario que es exacto. En cambio, en procesos es un costo medio, ya vamos a ver por qué, pero en principio vean esta distinción. No podemos obtener un costo exacto porque como justamente no terminamos una orden, sino que terminamos un periodo, y dentro de ese periodo nos vamos a encontrar con productos que están terminados y con productos que están en proceso,
no podemos tener un costo medio unitario exacto, sino que es un costo medio, un costo promedio. Existencias iniciales y finales sí vamos a encontrar en procesos, no en órdenes. El destino de la producción es si se produce para almacén, en cambio para órdenes generalmente la gran mayoría de las producciones son destinadas a clientes o por pedidos especiales. La forma de costear, bueno, justamente es en función del tiempo, de acuerdo a los periodos que nosotros hayamos establecido para determinar la información. En órdenes es por orden. El registro básico, que en órdenes es la hoja de costos, en costos por proceso se llama informe de producción, y que vamos a ver que es más complejo por cuanto es extenso, por cuanto está dividido en dos partes, es decir, como que la primera parte tenemos que informar los costos acumulados, y en la segunda parte tenemos que informar qué hicimos con los productos obtenidos, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo se acumulan los costos? En proceso se acumulan en el proceso que corresponde, o sea, por departamento o por proceso, y en órdenes en la orden que corresponde. ¿En qué industria se puede aplicar procesos? En industria de acero, de vidrio, de cerveza, de vinos, de gaseosas, de cemento. En las panaderías, la industria de papel, en los servicios, por ejemplo, en las comidas rápidas, en los servicios públicos, ¿sí? Luz, gas, internet, etc. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? No, no, profe. Bueno. ¿Cuál es la naturaleza? O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto que nosotros tenemos acá arriba es como si fuera una línea temporal. Entonces decimos, en este periodo, si este fuera nuestro periodo de costo, supongamos que fuera un mes, nosotros nos podemos encontrar al inicio, supongamos que sea mañana, 1 de junio, con que tenemos existencia inicial, tanto de materia prima, como de productos terminados, como de producción en proceso. Y al 30 de junio, cuando finalice nuestro periodo de costos, también vamos a encontrar existencia final de materia prima, de producción en proceso, de productos terminados. El problema es esto cuando tenemos producción en proceso. Si no existiera producción en proceso, o sea, si yo tengo productos terminados solamente al finalizar, empiezo mi proceso y al finalizar mi periodo, el 30 de junio, tengo solamente productos terminados, no habría ningún inconveniente porque yo sí podría sacar un costo exacto, pero esto no se da justamente por la característica de que es un proceso continuo. Entonces todos los días yo estoy iniciando ese proceso y todos los días voy, y algunos, o sea, de acuerdo por supuesto el tipo de producción que sea, hay procesos que son muy largos, otros que son menos extensos, entonces a lo mejor son por ejemplo una panadería es un proceso del día, o sea, uno todos los días va haciendo el pan, las facturas, lo que sea, pero al finalizar el día me puede haber quedado cierta existencia de producción en proceso, por ejemplo ciertas cantidades de masas y demás que tendríamos que valorizar. Entonces, es esa heterogeneidad, porque yo no puedo mezclar productos terminados con producción en proceso. Que es lo que no pasa en órdenes, porque en órdenes yo empiezo la orden y la termino, entonces nunca me encuentro con cosas sin terminar. En cambio, en procesos me voy a encontrar a una fecha de cierre de mi periodo de costos con productos terminados y con productos que tienen un distinto grado de avance. Esa es otra particularidad, porque no todos están con el mismo grado de avance a la fecha de cierre. Entonces tenemos que ver cómo vamos a valorizar esa producción que está en existencia a la fecha de cierre de mi periodo de costos, ¿no? Y a la vez, como yo les decía, esto es un proceso continuo que se transfiere de un departamento al otro, es decir, bueno, ¿a qué costo vamos a transferir de un proceso al otro? Porque eso también tenemos que saber cómo determinar. Por eso es la complejidad, digamos, de este sistema, ¿no? Los registros específicos, o sea, acá los vamos a ver medio rápidamente y después ya cuando entremos vamos a ver con un ejemplo y demás. Pero si nosotros tenemos que analizar el aspecto del proceso contable, los registros específicos que se utilizan en un sistema de costos por procesos, en primer lugar nos aparece el cuadro de movimiento de unidades, y que tiene que ver con una información de tipo cuantitativo, cuantitativo en cuanto a cantidades de unidades, ¿sí? Acá en este cuadro de movimiento de unidades no vamos a hablar de costos, vamos a hablar de cantidades de unidades. Esas cantidades las podemos tener medidas en litros, en kilos, en toneladas, en unidades, en
no sé, en lo que se nos ocurre, en metros, o sea, en lo que fuera, según cuál fuera el proceso productivo, cuál va a ser la unidad en la cual vamos a medir. Y si ustedes se fijan, acá tenemos, en este cuadro de movimiento de unidades, tiene dos partes. En la primera parte, donde dice totales a rendir, o sea, justificar, es decir, bueno, ¿qué es lo que recibe? Supongamos que el departamento A, o sea, el proceso, o el departamento productivo 1, o el A, y el B, para hacerlo fácil, dos departamentos nada más. De acá, de una vez que termine el proceso acá, pasaría ya como producto terminado a almacenes. El departamento primero, o sea, el primer departamento, tiene unidades que recibe del departamento anterior. No, porque no hay un departamento previo, este es el inicial. Entonces, las unidades que se generan en este departamento son las unidades que tienen que justificar. ¿Cómo las justifica? Es decir, bueno, ¿qué hace con estas unidades? En el caso del ejemplo dice, puso a fabricar 1000 unidades. La segunda parte del cuadro me tiene que mostrar qué hizo con esas unidades. O sea, yo acá tengo que justificar 1000 unidades, y con esta segunda parte tengo que demostrar qué hice con esas 1000 unidades. Y esas 1000 unidades, ¿qué puede haber pasado? Que las terminé y las transferí al departamento siguiente, o sea, al B, 500 unidades, que las terminé y las tengo en stock, 200 unidades, que las tengo en proceso sin terminar y que las perdí. Entonces siempre este cuadro me tiene que balancear. Lo que tengo arriba para justificar tiene que coincidir con lo que justifiqué. ¿Qué es lo que hice con esas unidades? Ya lo vamos a ver en más detalle un poquito más adelante. Luego tenemos el cuadro de producción equivalente, que es lo que yo les decía, es esa herramienta que se utiliza para poder transformar la producción en proceso a un equivalente a unidades terminadas, que también vamos a ver cómo se hace y qué significa esto enseguida. Por ahora se los estoy mostrando nada más como que son dos cuadros, dos registros que tenemos que trabajar. El cuadro de movimiento de unidades, donde acá sí hablamos solamente de cantidades físicas, ¿sí? En el cuadro de producción equivalente también vamos a ver cuántas unidades, o sea, lo que vamos a hacer es considerar estas unidades, cuántas unidades están terminadas y cuántas están en proceso en su equivalente a terminado, o sea que también hablamos de cantidad de unidades. Y luego viene el informe de producción, que sería el que reemplaza la hoja de costos en un sistema de costos por órdenes, donde fíjense que es mucho más extenso, es más complejo, pero también lo tenemos separado por proceso o por departamento, en una columna de costos totales, en una columna de costos unitarios. Acá sí vamos a hablar de costos, o sea, acá sí tenemos información en pesos, donde también este cuadro tiene dos partes. La primera parte es lo que tenemos de costos totales acumulados, y la segunda es decir, bueno, ¿qué hicimos? Así es como trasladar el cuadro de movimiento de unidades ahora a una información de costos. También lo vamos a ver con mayor detalle enseguida. Pero bueno, les presento el cuadro donde trabajamos con costos transferidos al departamento anterior, que por supuesto en el departamento inicial no va a haber, pero sí va a haber a partir del segundo. Costos del departamento, donde podemos encontrarnos con que tenemos inventarios iniciales de producción en proceso y los costos generados en el mes. A la vez, ¿qué pasaría si tenemos unidades añadidas o perdidas? Que en este primer departamento no se ajustarían para nada, pero sí vamos a ver que a partir del segundo sí. Y esto, si acá, por ejemplo, esto me diera como total acumulado 1.000.000 de pesos, acá abajo me tendría que dar ese mismo 1.000.000 de pesos, donde acá yo tendría que decir, de todas las unidades que pasaron por este departamento, que generaron un costo acumulado de 1.000.000 de pesos, ¿qué hice? Bueno, terminé y transferí tanta cantidad de pesos, terminé y tengo en stock tantos otros pesos, tengo en proceso tantos pesos, y tengo un ajuste por unidades perdidas extraordinarias, también ya lo vamos a ver, por tantos pesos. De manera que si acá me dice que tengo acumulado 1.000.000 de pesos, acá abajo también tengo que tener acumulado 1.000.000 de pesos. El cuadro tiene que coincidir. Es decir, es como que el cuadro de movimiento de unidades ahora lo estoy transformando en una información de costos. Bueno, acá es como lo que habíamos visto, cómo se concentraban los comprobantes, son los materiales que pasan en las órdenes de requisición, y que de ahí surge la información que se va incorporando a los departamentos, la mano de obra de las tarjetas de tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que informar cuáles eran los tiempos que estaban asignados al trabajo, discriminar los tiempos perdidos e improductivos, y llevar solamente lo que es mano de obra productiva?
Y con los costos indirectos de fabricación pasaba lo mismo, es decir, bueno, íbamos primero por lo aplicado y después ver qué pasaba con los reales. Lo que tenemos acá es, suponiendo que este fuera un mayor, ¿sí? Un mayor del departamento o del proceso A y del proceso B, que son los casos de nuestro ejemplo, es decir, bueno, ¿por qué se debita la cuenta? O sea, acuérdense que nosotros estamos, cada vez que hacemos una registración, o sea, un cálculo, después tenemos que ir a registrarlo contablemente. Entonces, ¿por qué se debita la cuenta producción en proceso en el departamento A y por qué se acredita? Bueno, se va a debitar por la materia prima utilizada, por la mano de obra utilizada, por los costos indirectos de fabricación aplicados. Se va a acreditar por lo que yo termine y transfiera al departamento siguiente, o por si tengo materia prima que se regresa al departamento, o tengo producción terminada transferida al almacén, si en vez de pasar por el B, el departamento siguiente va directamente al almacén. Y acá me aparece un débito, es qué pasa, que sería si yo transferí primero al B y el B me devuelve, entonces tengo que reincorporar esa mercadería, esa producción en proceso que reingresa. En el B pasaría lo mismo, o sea, ¿qué va a recibir ya sería el segundo departamento? Tiene débitos por la producción que recibió el departamento anterior, por la materia prima utilizada, la mano de obra utilizada, los costos indirectos aplicados, por lo que le pueda devolver almacén, y acredita por lo que transfiere almacén, por materia prima regresada, o por lo que le pueda haber devuelto el departamento A. Cuando existen, esto sería si no existieran inventarios iniciales, cuando existen inventarios iniciales va a ser exactamente igual, solo que vamos a tener un primer débito que va a ser la existencia inicial de los inventarios de producción en proceso al inicio del periodo de costos. O sea, esto es como si fuera la T que nosotros conocemos como mayores, cuando débito y cuando acredito, en cada uno de los procesos que van apareciendo. O sea, esto es importante que lo tengamos en claro porque después nos sirve para controlar que lo que nosotros registramos corresponda, porque si yo digo que tengo un saldo de producción en proceso de 10 pesos, eso me tiene que coincidir con la producción en proceso que yo tengo a la fecha del periodo de costos en ese departamento. Si el saldo no me coincide con lo que yo tengo, me olvidé de algún débito o de algún crédito. O sea que es importante que ese saldo nos sirva para controlar. En cuanto a aspectos especiales, o sea, ¿qué aspectos son los especiales que tendríamos que analizar en costos por procesos? Tiene que ver cómo valorizar, cómo darle valor a la producción que está sin terminar, justamente esto que decíamos, cómo valorizamos esta producción en proceso. ¿Cómo determinamos los costos unitarios? Que ya dijimos que sabemos que no van a ser exactos, sino que son costos medios. ¿Cómo valorizamos productos que están terminados y transferidos a departamentos siguientes cuando hay pérdida de unidades? ¿Cómo tratamos la producción en proceso? ¿Cómo tratamos, o sea, qué pasaría si en vez de perder unidades añadimos unidades? Por ejemplo, se incorpora materia prima que hace que se aumente la cantidad de unidades producidas. Entonces, todas estas cuestiones son las que tenemos que estudiar de manera específica dentro de lo que es el sistema de costos por proceso, porque es distinto el tratamiento a un sistema de costos por órdenes. ¿Dudas, consultas e inquietudes? Bueno. Yo hace un rato les mencionaba que una de las formas de sortear esto de las unidades que están en proceso, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder valorizarlas? Si nosotros tenemos productos terminados y productos en proceso, no los podemos juntar, porque no es lo mismo una unidad de producto terminado que una unidad de producción en proceso. Si yo tengo lapiceras y cuadernos, no puedo decir que tengo 2 lapiceras o 2 cuadernos. Tengo una lapicera y tengo un cuaderno. De última puedo decir tengo 2 unidades, pero son unidades totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hago cuando yo tengo un producto terminado, que lo puedo valorizar perfectamente, pero tengo productos que están en proceso y no le puedo dar un valor porque no sé qué valor darle? Entonces, tengo que buscar una herramienta que me permita homogeneizarlo, o sea, como equiparar esa producción en proceso a su equivalente a un producto terminado, a su equivalente en un producto terminado. Entonces, es lo que aparece acá como la producción equivalente.
¿se acuerdan? Era como si en esta línea de tiempo, finalizado el periodo de costos, 30 de junio, yo tengo 10 unidades terminadas y 50 unidades sin terminar. ¿Qué valor le voy a dar? Entonces lo que tengo que hacer es transformar estas unidades que están sin terminar, es decir, que están en proceso, a una unidad equivalente a productos terminados. ¿Y cómo lo hago? A través de la producción equivalente, que la voy a definir como el número de unidades que se hubieran terminado si el costo incurrido durante el periodo de costos se hubiera aplicado únicamente a unidades completamente terminadas. Es decir, si yo determino que entre materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación tuve costos de 10.000 pesos en el mes, bueno, ¿cuántas unidades tendría que haber terminado si eso las hubiera dedicado solamente a terminar unidades, no a producir continuamente y tener unidades en proceso? El problema está en decir, bueno, ¿cómo hago esa transformación? Porque no es tan fácil decir, bueno, ¿cómo transformo esas unidades que están en proceso a su equivalente en terminadas? Necesito tener otra información que me ayude a hacer eso, que no es una información o una tarea del contador, sino más bien de la gente que conoce el proceso, de un ingeniero o de un jefe de producción y demás, que pueda conocer cuál es el grado de terminación o el grado de avance que tiene esa producción que está en proceso. Ese dato yo lo necesito porque si no va a ser imposible que podamos tener una producción equivalente. Bueno. Profesor, esto Sí, sería algo parecido como medir, digamos, los activos agropecuarios, ¿que no? Que en función al grado del avance. exactamente. O sea, vos acá tendrías que ver, por ejemplo, necesitamos saber, nosotros sabemos que el producto tiene materia prima, mano de obra y costos directos de fabricación. Es decir, bueno, que alguien que conoce del proceso nos diga cuánto tiene de avance esa unidad. ¿Tiene incorporado toda la materia prima? ¿Tiene incorporado el 80%, el 50% de la mano de obra? ¿Cuánto de los costos indirectos de fabricación? O sea, nosotros tenemos que tener esa información, que, como les digo, no es información que podamos armar los contadores, es una información que tiene que venir de quien conoce el proceso productivo de manera cierta. Nosotros podemos conocer cómo se genera, o sea, en realidad para hacer costos debemos conocer ese proceso productivo, pero hay cierta información que es más de ingenieros que de contadores. Entonces sí, necesitamos ese grado de avance para poder aplicar a estas unidades que están en proceso por ese porcentaje de avance, de grado de avance, para transformarla en una unidad de producto terminado. Entonces fíjense, antes que pase la otra filmina, que acá tienen la definición de qué es la producción equivalente. Dice número de unidades, acá se los resalto, número de unidades que se hubieran terminado si el costo incurrido durante el periodo de costo se hubiera aplicado únicamente a unidades completamente terminadas. Esta es la definición. El problema que tenemos acá es lo que les decía recién, cuál es el grado de terminación que tiene ese artículo para saber cuál es el grado de avance y poder transformar esas unidades en proceso en unidades equivalentes a terminadas. Eso es lo que lo acá tenemos, dice, ese grado de terminación no es determinado contablemente, sino que lo estiman los técnicos de la elaboración por medio de un informe que me indica cuántas partes de materia prima, cuántas partes de mano de obra, cuántas partes de costos indirectos de fabricación tiene incorporado el producto en cada departamento o en cada proceso al momento del cierre del periodo contable. O sea, es un cálculo estimativo, porque tampoco es tan exacto, porque aparte, fíjense, no es que toda la materia prima, que toda la producción en proceso tiene el mismo grado de avance. Habrá productos que están próximos a salir ya del proceso como productos terminados, otros que habrán ingresado recién al proceso y tienen un ínfimo grado de avance, otros que tienen la mitad. Entonces hay que sacar un promedio de esos grados de avance. Muchas veces lo que se aconseja es decir, bueno, si está incorporado el 100% de la materia prima, se considera, y aparte, bueno, esa producción equivalente también se hace a nivel de elemento del costo, o sea, no tenemos que separar en producción equivalente para materia prima, para mano de obra y para costos indirectos de fabricación. En materia prima, generalmente por ahí el grado de avance puede ser el 100%, es decir, si ya incorporé toda la materia prima y no queda nada por incorporar, es decir, bueno, todas las unidades que yo tenga en proceso, desde el punto de vista de la materia prima, son unidades equivalentes a terminadas, porque ya no me queda nada por incorporar. En cambio, en mano de obra y en costos indirectos de fabricación, el grado de avance puede ser distinto,
aunque a veces por simplicidad se trabaja como de manera conjunta, es decir, con el mismo grado de avance, como que al costo de conversión le aplicamos siempre, si decimos, bueno, está en un 50%, es para ambos elementos, para mano de obra y para costos indirectos de fabricación, aunque puede ser que no, que tengan distintos grados de avance. Entonces acá tenemos un ejemplo numérico para que nos demos cuenta, podamos interpretar mejor todo esto que yo les estoy diciendo. Supongamos que estamos en un solo departamento donde las unidades puestas en fabricación fueron 10.000 unidades. De esas 10.000 unidades, o sea, si tuviéramos que armar el cuadro de movimiento de unidades, diríamos, unidades puestas en fabricación, 10.000. O sea, eso es lo que tenemos que justificar. ¿Qué pasó con esas 10.000? Bueno, terminamos 8.000 y 2.000 nos quedaron en proceso. Pero ese proceso, esas son 2.000 que están en proceso, ¿qué grado de avance tienen? ¿Cuál es el grado de terminación o de avance? Sinónimo hablar de las dos maneras. Materia prima, el 100%. Quiere decir que no falta nada de materia prima para agregarle, o sea, ya tiene cubierta toda la cuota de materia prima. Pero sí le falta agregar costo de conversión. Y el grado de avance en mano de obra y en costos indirectos de fabricación es del 50%. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo de la producción equivalente? Para materia prima, acuérdense que les dije que era por elemento del costo. Para materia prima, unidades terminadas, 8.000. ¿Cuántas tengo en proceso? 2.000. ¿Con qué grado de avance? Para materia prima, el 100%. O sea que 2.000 por el 100% son las 2.000. Es decir que para el elemento del costo materia prima, yo tengo, por más que tenga 2.000 en proceso, pero como ya tienen incorporada toda la materia prima, equivalen a 10.000 unidades terminadas. No hay ningún problema porque no les falta incorporar materia prima. Pero para mano de obra tiene el 50% de grado de avance. Entonces son las 8.000 unidades terminadas más las 2.000 por el grado de avance. ¿Qué grado de avance tienen? El 50%. Entonces, dice, la definición me decía, el número de unidades que hubiera obtenido si los costos incurridos en el periodo de costos los hubiera destinado a completar unidades. Entonces, si el grado de avance es el 50%, estas 2.000 por el 50% equivalen a 1.000 terminadas. Entonces yo tengo para mano de obra 9.000 unidades, 8.000 terminadas realmente y 2.000 que están en proceso con un 50% de grado de avance, que representan 1.000 unidades. O sea que mis unidades terminadas son 9.000. Para costos indirectos de fabricación tiene el mismo grado de avance, o sea que 8.000 terminadas más 2.000 por el 50%. O sea que 2.000 por el 50% son 1.000 unidades, o sea, son 9.000. Esa es la forma de calcular la producción equivalente. Acá no se termina porque si tuviera unidades perdidas extraordinarias y demás las debería incorporar. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, la producción equivalente es los productos terminados más las unidades que están en proceso por el grado de terminación o el grado de avance. Y siempre recuerden que es por elemento del costo. No puedo unificar, no puedo trabajar con los tres elementos juntos. A lo sumo yo podría, si tengo el mismo grado de avance para mano de obra y costos indirectos, podría trabajar estos dos como costo de conversión. Pero lo mejor, o sea, para evitar confusiones y demás, es trabajarlos de manera separada. ¿Alguna duda con esto? Sí, profesora, en el caso Sí. eso de mostrar los elementos del costo, tenemos que, por ejemplo, en el mano de obra neta de improductividades o con toda la improductividad de todo eso, No, ya netas de improductividades. al igual que entonces que los costos indirectos de fabricación, Claro, o sea, el costo de fabricación primero acá lo vas a determinar por lo aplicado. Entonces ¿te acuerdas? Vamos a repetir, la materia prima por el valor corriente, de acuerdo a lo que sale del subsidio de requisiciones, ¿sí? La mano de obra ya neta de improductividades, tiempos ociosos y demás, o sea, la mano de obra productiva. Y los costos indirectos de fabricación por lo aplicado, bien, bien, no por ¿sí? los reales entonces. No, acá por lo aplicado. Después, si conocemos los reales, haremos los ajustes como hemos visto que se trabajan los costos indirectos de fabricación reales, porque acordate que nosotros los costos reales los vamos a conocer a más largo plazo. O sea, entonces necesitamos tener información antes de conocer esos costos. Por eso trabajamos con los costos aplicados. Bien, profesor. ¿Sí? Bueno, bien. Em, ¿Continuamos? Sí, sí. Bien. ¿Cómo calculamos esos costos unitarios? Nosotros dijimos que
ya habíamos dicho que no eran, los costos unitarios no son costos exactos, sino que son costos medios y demás. Ya vamos a ver más, vamos a seguir avanzando, pero por ahora yo necesito calcular costos unitarios para cada elemento del costo y lo voy a hacer en función a teniendo en cuenta la producción equivalente. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tenga esta información, que los costos incurridos de materia prima para ese periodo son 40.000 pesos. Para mano de obra 27.000 y para costos indirectos de fabricación 36.000. Yo tengo que sacar un costo unitario. No puedo sumar todo esto y dividirlo por algo porque no tengo productos que están terminados y productos que están en proceso. Entonces necesito trabajar con la producción equivalente. Entonces, para eso hicimos ese cálculo, este cálculo de producción equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Para materia prima, los costos incurridos dijimos 40.000, dividido 10.000 unidades, que era el equivalente en materia prima, me da que el costo unitario de materia prima para ese departamento es 4 pesos, o para ese proceso. En mano de obra, los costos incurridos ya de mano de obra productiva eran 27.000 pesos, y la producción equivalente en mano de obra son 9.000 unidades. Entonces, 27.000 dividido 9.000 unidades, 3 pesos. Ese es el costo unitario de la mano de obra para ese proceso. Costos indirectos de fabricación, 36.000 aplicados. Dividido las unidades equivalentes a terminadas. ¿Cuántas son? 9.000, lo que nos fijamos acá en la producción equivalente. Entonces, 36.000 dividido 9.000, 4. Entonces yo sé que el costo unitario del departamento es 11 pesos, pero lo tengo discriminado por elemento del costo en función a la producción equivalente para cada uno de esos elementos. No puedo hacerlo de forma conjunta porque justamente tengo productos que están terminados y productos que están en proceso, entonces necesito recurrir a la producción equivalente. Sí, como les decía recién, podría haber hecho decir, bueno, 27 más 36, junto estos dos como costo de conversión, porque tienen el mismo grado de avance, entonces es la misma producción equivalente. Pero es mejor trabajarlos discriminado por elemento para que no nos vayamos a equivocar en el camino. Bueno, de todas maneras también lo vamos a avanzar un poquito más y lo vamos a ver con otro ejemplo mejor. Otro de los elementos que teníamos que ver, que analizar era qué pasaba con las unidades perdidas, qué efecto tienen, cómo valorizamos la producción que se transfiere a otros departamentos. Entonces, nosotros dijimos que esto era un proceso continuo, entonces que de un departamento pasaba a otro. ¿Qué es lo que pasa si en esa transformación, en ese traslado de un departamento a otro, hay pérdidas por las pérdidas normales, por las evaporaciones o los desperdicios normales del proceso productivo, o por pérdidas extraordinarias? Entonces tenemos que ver qué pasa con esas unidades que se transfieren, que se pierden en el camino. Es decir, bueno, yo en el producto A, en el proceso A, ¿se acuerdan que dijimos que habíamos terminado 8.000? Supongamos que de ahí transferimos, no sé, 3.000 al departamento siguiente, y resulta que cuando llegan al departamento siguiente se pierde algo. Bueno, ¿qué valor le vamos a dar a esas unidades que están perdidas? También lo vamos a ver enseguida. Respecto a las unidades perdidas, decimos, bueno, que ¿qué es lo que pasa con esas unidades perdidas? O sea, el costo total invertido en esas unidades no va a cambiar, pero sí va a cambiar el costo unitario. ¿Por qué? Porque o sea, si yo tengo estos, sumo acá, si yo hubiera 100.000 pesos de costos acumulados para 10.000 unidades, digo, bueno, tengo 10 pesos por unidad. Pero resulta que yo pierdo, en vez de tener 10.000 unidades, perdí 500, bueno, sigo teniendo los mismos 100.000, pero ahora tengo que dividir en 9.500, entonces el costo unitario va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora tengo el mismo costo para dividir en menos unidades. El tema es que hay que saber, son dos tratamientos distintos en el momento en que se produce la pérdida. Si la pérdida se produce en el primer departamento o en el departamento inicial, tiene un tratamiento. En cambio, si se produce en un departamento posterior al inicial, segundo, tercero, cuarto, décimo, no importa cuál, a partir del primero, o sea, a partir del segundo, tiene otro tratamiento. Si esa pérdida se produce en un departamento, en el primer departamento, no se hace ningún ajuste ni nada, porque justamente las unidades buenas absorben, las unidades que quedan absorben ese costo de las unidades perdidas. Por eso que yo les decía
tenía 100.000 pesos para 10.000 unidades y ahora tengo 100.000 pesos para 9.500 unidades. O sea que en ese primer departamento me queda, esas unidades 9.500 van a absorber el costo de esas 500 que perdí. Porque justamente la producción equivalente la calculo al final del periodo y en función de las unidades buenas y en existencia. En cambio, si las pérdidas se producen a partir del segundo departamento, yo tengo que hacer algunos ajustes, porque en un sistema de costos por proceso, la transferencia de un departamento a otro, o de un proceso a otro, es como si yo hiciera ventas, estoy vendiendo o estoy transfiriendo esas unidades con un costo. Entonces, cuando yo tengo pérdidas de unidades, por ejemplo, en el departamento 2 tengo unidades que perdí, no voy a tener problemas con los costos de ese departamento, porque justamente el costo del departamento ese va a ser para las unidades que me quedaron, pero yo estoy transfiriendo del departamento anterior otros costos para más cantidad de unidades. Entonces ahí sí debería ser un ajuste, porque tengo que ajustar el costo que recibí del departamento que me transfirió esas unidades. Enseguida no se asusten, porque bueno, enseguida lo vamos a ver con un ejemplo y ahí se percibe mejor. ¿De qué manera nosotros tenemos distintos criterios, distintos métodos o formas de poder cuantificar el valor de esas unidades que se perdieron? Si nosotros consideramos como que cada departamento es una fábrica independiente una de otra, no hace falta hacer este ajuste, porque justamente estamos diciendo que en el departamento inicial no se hace ningún ajuste, porque la producción equivalente se determina sobre las unidades buenas. Pero en general, por la naturaleza de los procesos productivos, es como que no se trabajan como compartimientos estancos cada uno de los procesos, sino que hay una relación entre un departamento y el otro. Entonces sí hay que hacer ajustes cuando se pierden unidades a partir del segundo departamento. Hay dos maneras, y esto es importante que lo resalten y tenganlo en cuenta, porque muchas veces en los exámenes se pregunta cuáles son los métodos para poder corregir el costo de esas unidades que se pierden, y nunca se acuerdan los nombres ni nada. Entonces, acá lo tienen. Uno se llama rectificativo del costo unitario del departamento anterior, y el otro se llama adicional por unidades perdidas. Este es el método más recomendado y es el que nosotros usamos en los trabajos prácticos. Ahora vamos a ver cómo se calculan los dos, pero bueno, es el que permite visualizar mejor cómo es el ajuste, es el segundo método. ¿Alguna duda, consulta? Bueno. Fíjense, para que nos demos cuenta de cómo sería el tratamiento por los dos métodos. Tenemos una empresa con dos departamentos, el A y el B. El departamento B recibe del A, o sea, el A le transfiere al B 10 unidades a 10 pesos cada uno. O sea que le transfiere un costo acumulado de 100 pesos compuesto por 10 unidades a un costo unitario de 10. Y durante el proceso del B se pierden 2 unidades. Entonces, fíjense que el A le transfirió 100 pesos para 10 unidades y ahora tiene los mismos 100 pesos pero para 8 unidades porque perdió 2. Entonces ahí hay que hacer el ajuste. Yo les decía que hay dos métodos, uno era el rectificativo del costo unitario del departamento anterior, que dice, consiste en tomar el total pagado por el departamento B, como si fuera una compraventa, pero esto no es una compraventa real, pero como si lo fuera. O sea, B es como que le pagó a la 100 pesos. Y en vez de recibir 10 unidades, recibió 8. Entonces, ¿qué tendría que hacer? 100 dividido 8, 12,50. Ese sería el costo de esas unidades que quedaron en existencia. Antes era 10, ahora sería 12,50. Yo les decía que la mejor forma de visualizarla, y es con la que trabajamos en los trabajos prácticos, es con el adicional por unidades perdidas, que consiste en dejar indicado el costo unitario que nosotros recibimos del departamento anterior y buscar el ajuste. O sea que nosotros dejaríamos reflejado que el costo unitario del departamento anterior son los 10 pesos. Pero tenemos que hacerle un ajuste para que quede reflejado el verdadero costo, que serían los 12,50. Entonces, ¿qué hacemos? Al costo unitario recibido del departamento anterior, o sea, los 10 pesos, lo multiplicamos por las unidades perdidas. ¿Cuántas fueron? 2.
O sea que 10 por 2, 20, y a eso lo dividimos por la cantidad de unidades que me quedan en buenas en existencia, 8. Entonces 10 por 2, 20 pesos. Dividido 8, 2,50. Ese es el adicional por unidades perdidas que se debe sumar a los 10 pesos. Entonces, en nuestro informe de producción, que ya lo vamos a ver, nosotros dejamos expuesto como costo del departamento anterior, 10 pesos. Adicional por unidades perdidas, 2,50. Entonces, el costo corregido del departamento anterior ahora es 12,50. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No terminaría siendo lo mismo, Sí, profesora? profe. Sí, es lo mismo, o sea, nos tiene que dar lo mismo. El costo ya dejó de ser 10 y ahora es 12,50 con cualquiera de los dos métodos. Si nos da distinto es porque en algún lado estamos haciendo macanas, porque en realidad son dos formas de cálculo distintos, pero que tenemos que llegar al mismo resultado. Yo lo que les decía es que nosotros trabajamos con porque en el informe de producción, que ya lo vamos a ver enseguida, ese informe largo que les mostré recién, es mejor reflejar el ajuste en una parte del informe donde van los adicionales por unidades perdidas o las sustracciones por unidades añadidas. Entonces, si nosotros trabajamos con este criterio, tenemos que cambiar la forma de presentar el informe. Si trabajamos con lo vamos a mostrar de la manera en que lo trabajamos los trabajos prácticos, que es lo que vamos a ver enseguida. El resultado tiene que ser exactamente igual. Si me cambia un número, si me cambia un valor, es porque en algún lado me equivoqué. O sea, está perfecto, los dos cálculos me dan igual y llego al mismo importe, 12,50. Pero la forma de presentarlo, de exponerlo es donde cambia. Y nos parece más prolijo exponerlo de esta manera. Por cualquier causa se podría hacer el ajuste, sí, es por cualquier causa. Esa causa puede ser por mismos desperdicios del proceso productivo, por cualquier tipo de causa que vos hayas perdido unidades. Si vos recibiste 10 unidades y perdiste 2 por cualquier motivo que sea, hay que hacer el ajuste. Bien. ¿Qué tratamiento le damos a las existencias iniciales de producción en proceso? Yo les decía, teníamos 2 departamentos, resulta que como esto es un proceso continuo, nuestro periodo de costos que empieza mañana, 1 de junio, va a arrancar con un inventario inicial, porque lo que terminó hoy, 31 de mayo, que está en proceso, es la existencia inicial, la existencia final del 31 de mayo es la existencia inicial del 1 de junio. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué valor le vamos a dar a esa existencia inicial de producción en proceso? Entonces, también hay distintos métodos para tratarlos. Uno tiene que ver con el método del costo medio, que es el que tenemos acá, que también es con el que trabajamos en los trabajos prácticos, que dice, consiste en promediar los costos del inventario de producción en proceso con los costos del periodo. O sea, yo tomo la existencia inicial, o sea, los costos acumulados que tiene esa producción en proceso, le sumo los costos incurridos en el periodo, ¿sí? Entonces estoy sumando costos por elemento del costo, y esos costos los voy a dividir por la producción equivalente. Al final del periodo, o sea, ¿qué voy a hacer? La existencia inicial del 1 de junio es la final de hoy. Entonces, cuando llegue el 30 de junio, yo voy a sumar a los costos acumulados de esta existencia inicial, los costos incurridos durante junio, tengo costos totales, y eso los voy a dividir por la producción equivalente al 30 de junio. Y ahí voy a tener los costos unitarios, que son costos medios. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Inventario inicial, bueno, al 1 del 8, supongamos, yo les dije al 1 del 6, pero supongamos al 1 del 8, tenemos 1000 unidades de producción en proceso, con un grado de avance de 100% en materia prima, 50% en mano de obra y costos indirectos de fabricación. Los costos acumulados de esa producción en proceso son 350.000. 300.000 de materia prima, 30.000 de mano de obra y costos 20.000. Durante el periodo, o sea, esto inició al 1 del 8, o sea que al 31 del 8, la situación final cambia porque durante el periodo se pusieron a fabricar 3.000 unidades con un costo incurrido en el periodo de 1.180.000. 1.000.000 en materia prima, 100.000 en mano de obra y costos indirectos 80.000. Llega al final del periodo de costos y yo tengo, acuérdense que siempre tenía que coincidir las unidades que tengo a rendir con las unidades rendidas. Si recibí 1000
puse a producir 3.000, tengo que tener 4.000. Entonces ahí están estas 4.000. ¿Qué pasó con estas 4.000? Terminé y transferí 3.500 y en proceso me quedaron 500. Estas 500 que me quedaron tienen un grado de avance del 100% de materia prima y 50% de costos indirectos de fabricación y de mano de obra. Entonces, dijimos que el costo medio era esto, de detallar analíticamente el inventario inicial por cada elemento del costo. O sea, yo voy a poner materia prima 300.000, mano de obra 30.000, costos indirectos de fabricación 20.000. A ese costo se le suma el incurrido durante el periodo. O sea, voy a poner a la vez costos incurridos en el periodo, materia prima 1.000.000, mano de obra 100.000 y costos indirectos de fabricación 80.000. Y la suma, ¿qué voy a hacer? Materia prima 300.000 más mano de obra 1.000.000, 1.300.000. Y a eso lo voy a dividir por la producción equivalente. Todavía no la calculé, yo tengo que calcular la producción equivalente porque tengo unidades terminadas y transferidas 3.500, pero tengo en proceso 500. Que para la materia prima no es el problema porque tienen el 100% de grado de avance. Pero quiere decir que son 500 unidades que están equivalentes a terminadas. O sea que yo tendría 4.000 unidades terminadas en materia prima. Entonces haría 1.300.000 dividido 4.000. Pero para mano de obra tengo que calcular la producción equivalente y para costos indirectos también. Si yo tengo 500 unidades con un grado de avance del 50%, quiere decir que esas 500 que están en proceso equivalen a 250 terminadas. Más las 3.500 que tengo terminadas serían 3.750. ¿Sí? ¿Me siguen? Y en costos lo mismo. 500 en proceso con un grado de avance del 50% equivalen a 250 unidades. Entonces, sumaría 20.000 de inventario inicial más 80.000 de costos incurridos en el mes, 100.000. 100.000 dividido 3.750 me da el costo unitario de ese elemento. Lo que les dije lo tenemos acá, para que no se asusten. Fíjense, para materia prima, tomo el saldo de la existencia inicial, 300.000. El costo incurrido en el periodo, 1.000.000. 1.300.000. Divido la producción equivalente, que eran 4.000 unidades, me da un costo unitario de 325. Para mano de obra, la existencia inicial 30.000, más lo incurrido en el periodo 100.000, 130.000. 130.000 dividido la producción equivalente, que dijimos que era 3.750, me da 34,67. Y para costos indirectos de fabricación, 20.000 existencia inicial, costos incurridos en el periodo 80.000, 100.000 dividido la producción equivalente, que es igual que para mano de obra 3.750, me da 26,67. Entonces, el costo unitario del departamento es la suma de estos tres elementos. 325 más 34,67 más 26,67. 386,34. ¿Cómo lo expreso? En el informe de producción, de esta manera. O sea, yo voy a tener costo del departamento y voy a arrancar con inventario inicial. O sea, acuérdense que en el informe de producción yo ya muestro costos, ¿sí? Muestro importes, cifras. Entonces, materia prima, 300.000. Esto es lo inicial. Mano de obra 30.000, costos 20.000. Costos del mes 1.000.000, mano de obra 100.000, costos indirectos 80.000. Este cálculo que tenemos acá lo trasladamos acá. 325 me da para materia prima, mano de obra 34,67 y costos indirectos de fabricación 26,67. De esa forma es como vamos trabajando en el informe de producción. Esto es lo que nosotros llamamos cómo trabajamos el inventario inicial de producción en proceso calculándole los costos medios. Otra forma es trabajar con el método del primero entrado y primero salido. Pero ¿qué sería? Que primero yo tenga que terminar lo que tenía en proceso y después ponga a producir. O sea, teóricamente esto es a nivel del control administrativo, porque si estamos hablando de un proceso continuo, yo no podría hacer esta discriminación. Entonces, solamente a efectos de un control de costos, yo digo, bueno, voy a todo lo que terminé, se supone que es lo que primero estaba en existencia. Trabajar con el primero entrado, primero salido, pero bueno, esto me parece como, además de requerir un costo administrativo más oneroso, como los costos por proceso son simples costos medios, no justifica esa tarea adicional de tener que ir llevando un control exacto de cuáles son los productos que se van terminando.
porque acuérdense que esto que tenemos acá como primero entrado, primero salido, solamente a nivel de papeles, porque en el proceso productivo no se puede ir individualizando qué materia prima estaba primero, qué producción venía primero y qué más, porque es un proceso continuo, ¿sí? Entonces trabajamos con este sistema, con este criterio que es de los costos medios que les acabo de explicar. Así como se pierden materias primas, también se pueden añadir. O sea que, ¿qué puede pasar? Que uno incorpora materia prima, a veces incorpora materia prima y lo que hace esa materia prima es aumentar el número de unidades. Por ejemplo, si yo pinto el producto, estoy incorporando un costo de materia prima, pero no me genera más unidades. O le agrego un envase, estoy incorporando materia prima, pero no me está aumentando el número de unidades. Pero hay determinadas actividades, por ejemplo, no sé, en la industria vitivinícola, si yo le agrego alcohol en un proceso posterior, voy a tener más litros de vino, por ejemplo. O si estoy en una industria, en la pintura, le agrego un solvente, puede ser que me agreguen más cantidad de litros de pintura. Entonces, acá hay que discriminar eso. Si incorporar materia prima me aumenta el número de unidades o no. Si no me aumenta el número de unidades, no pasa nada porque voy a tener sí más costo, pero tengo las mismas unidades que tenía antes. Pero si me aumenta el número de unidades, voy a tener más costos, pero también para distribuir en más unidades. Entonces tengo que hacer un ajuste de esas unidades, así como hice el ajuste por las unidades que perdí, ahora tengo que hacer el ajuste por las unidades que añadí. Pero no por lo que pasa en el departamento, sino por el costo que recibí del departamento anterior. Entonces, por ejemplo, yo tendría que averiguar en qué proporción las unidades terminadas en un departamento se deben a operaciones que se produjeron en departamentos anteriores y en qué proporción se debe al material añadido. Acá vamos a verlo con un ejemplo. Si yo recibo del departamento anterior 6.000 unidades y añado materia prima que hace que se me incorporen, se me generen 3.000 unidades más, en este departamento ahora tengo 9.000 unidades. Pero estas 9.000 unidades que se producen, que tengo en este nuevo departamento, no vienen todas del anterior. Vienen 6.000 del anterior y 3.000 estoy añadiendo. Entonces, estas 6.000 ya venían con el costo acumulado del departamento anterior y estas 3.000 son nuevas. ¿Cuánto representan estas 3.000 sobre las 9.000? Un tercio. Entonces, tenemos que saber en qué proporción representan esas unidades nuevas sobre las totales. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un ajuste. O sea, esto significa que las 2/3 partes de cada artículo producido en ese departamento procedían del departamento anterior. Ese factor no afecta el cálculo de los costos unitarios, pero sí me va a afectar para el costo acumulado del departamento. Entonces, cuando yo acumule los costos acumulados del departamento, que se componen por los costos del departamento anterior, más los costos generados en el propio departamento, ahí sí tengo que hacer un ajuste por esas unidades que se añadieron. Ahora lo vemos también con un ejemplo. Supongamos que tenemos acá dos empresas, acá están, fíjense, son como dos empresas, o sea, no son dos departamentos, sino son dos empresas donde vamos a mostrar qué pasa si se añade y qué pasa si no se añade. ¿Sí? Estamos viendo el segundo departamento de dos empresas distintas, donde, bueno, para efectos de facilitar, tenemos los mismos costos, las mismas cantidades de unidades. Este sería el cuadro de movimiento de unidades de dos empresas iguales. En una, bueno, la empresa A recibe del departamento anterior 6.000 unidades, las cuales terminó y transfirió 4.000 y tiene en proceso 2.000. Y la empresa B recibió del departamento anterior 6.000, aumentó unidades por 3.000, o sea que ahora tiene 9.000 para justificar, de las cuales terminó y transfirió 7.000 y tiene 2.000 en proceso, con ese grado de avance. Bien, entonces, supongamos que, bueno, los costos de explotación para las dos empresas, o sea, los costos incurridos en el periodo son 16.400, discriminados por estos tres elementos del costo, y que el costo unitario de transferencia fue 7,50. La producción equivalente es para cada empresa esta, porque sabíamos que para materia prima eran 6.000 con el 100% de grado de avance, y para mano de obra y gastos tenía el 50%, y sobre 2.000 estaban en proceso, serían 4.000 terminadas más 1.000
equivalente determinadas, 5.000 y 5.000. Y para la empresa B era 9.000, porque eran las unidades que estaban terminadas, 7.000 y en proceso 2.000 con un 100% de grado de avance, y para mano de obra teníamos 50% y gastos 50%. O sea que tendríamos un equivalente a terminados en 8.000 unidades. Fíjense cómo es el cuadro, cómo es el informe de producción. Esta empresa, la empresa A, recibió del departamento anterior, habíamos dicho 6.000 unidades a 7,50. O sea que acá no ponemos cantidad de unidades, sino ponemos costos. 6.000 por 7,50, 45.000. Los costos incurridos en el ejercicio habíamos dicho que era 16.400 y no tenía inventarios iniciales. Entonces, estos 5.400 dividido su producción equivalente, que era 6.000, 5.000 y 5.000, o sea, 5.400 dividido 6.000 nos da 90 centavos. Para mano de obra 8.000 dividido 5.000, que era la producción equivalente, 1,60, y para gastos 3.000 dividido 5.000, que es la equivalente, 60 centavos. Costo del departamento, o sea, el costo incurrido en el periodo, 16.400, y el costo unitario es 3,10, pero discriminado por elemento del costo. Entonces, ¿qué tiene que justificar este departamento? Los 45.000 que recibió del departamento anterior, más los costos incurridos en el periodo, 61.400. Y 7,50 más 3,10, 10,60. Ese es el costo unitario del departamento. ¿Qué es lo que hizo con esas unidades? O sea, ¿cuál es el costo? Transfirió al departamento siguiente, habíamos dicho que había transferido, acá, había transferido 4.000. Entonces, 4.000 por 10,60 son 42.400. Y en proceso le quedaron 2.000. Pero fíjense acá que yo tengo que ver, en proceso tengo que discriminar los costos incurridos en el departamento más los costos acumulados del departamento anterior. Estas son 2.000 unidades que están en proceso, son 2.000 unidades al costo unitario del departamento anterior, que es 7,50, son 15.000 pesos. 2.000, ahí no aplico producción equivalente, son las 2.000 unidades por el costo unitario del departamento anterior. En materia prima, 2.000 por el grado de avance, que era el 100%, equivalen a 2.000 determinadas por 90 centavos, son 1.800. Mano de obra, 2.000 por el 50% son 1.000 unidades. Por un peso con 60, que es el costo unitario, 1.600. Y costos indirectos de fabricación, 1.000 unidades por 60 centavos, 600 pesos. De manera tal que acá tengo el costo acumulado 61.400, ¿y qué es lo que hice? Terminé y transferí 42.400 y tengo en proceso esta suma que hace la diferencia de manera tal que llego a los 61.400. Y el costo del departamento es 10,60. ¿Sí? Lo que tenemos a la derecha no es la misma empresa, sino era, ¿se acuerdan? Otra empresa, para que veamos qué pasaba con los ajustes de las unidades añadidas. Que también había recibido 6.000 unidades a 7,50, son los 45.000, los costos incurridos eran iguales. Los costos incurridos eran iguales, pero acá cambiaba la producción equivalente. ¿Por qué? Porque añadió 3.000 unidades. Entonces, como incorporó 3.000 unidades, ahora la producción equivalente para ese departamento, para esa empresa, es 9.000 unidades de materia prima y 8.000 para mano de obra y costos. Entonces, 5.400 dividido 9.000 son los 60 centavos. $8.038 centavos. O sea, acá me cambió la producción equivalente porque incorporamos 3.000 unidades más. Y tenemos que hacer un ajuste. ¿Por qué hacemos ese ajuste? ¿De dónde sale ese ajuste de 2,50? Vamos a verlo, vamos a pasarnos acá. Para ese cálculo también tenemos, así como para unidades perdidas, tenemos dos métodos, acá también tenemos dos formas de calcularlo. Y uno sería el costo, el rectificativo del costo unitario del departamento anterior, que me dicen, yo recibí 45.000 pesos, ¿por qué? Porque eran 6.000 unidades a 7,50. Pero ahora tengo 9.000, entonces yo tendría que hacer 45.000 dividido 9.000,
sería 5 pesos. Pero yo lo que les decía es que en el informe es mejor expresar, dejar el costo unitario como tiene que ser, e incorporar los ajustes que correspondan. Este ajuste me va a disminuir el costo, ¿no? En el caso anterior, cuando pierdo, me aumenta el costo y acá me disminuye porque ahora tengo el mismo costo para dividir en más unidades. Entonces, ¿qué hago? Tomo el costo unitario del departamento anterior, que era 7,50, lo multiplico por las unidades añadidas y lo divido por el total de unidades. 22.500 dividido 9, 2,50. Y este es el valor que le vamos a ajustar a los 7,50. Entonces, cuando vamos acá a nuestro informe, arrancamos con un costo recibido del departamento anterior de 7,50, pero acá le restamos los 2,50. O sea que el costo corregido del departamento anterior sería 5 pesos, 7,50 menos los 2,50. ¿Sí? El costo total acumulado son los 7,50 más los 1,98 menos 2,50, 6,98. Ese es el costo que yo tengo unitario del departamento. Yo transferí 7.000 unidades, entonces 7.000 unidades a 6,98 me da los 48.860. Tengo en proceso, dijimos, ¿cuántas unidades quedaban en proceso? 2.000 unidades con un 100% de grado de avance para materia prima, pero acá teníamos 2.000 unidades, cuando es el costo del departamento anterior, ya al costo corregido. El costo corregido ahora es 5. Los 7,50 menos los 2,50. O sea que 2.000 por 5 son 10.000 pesos. Y acá sí aplico producción equivalente para los costos incurridos en el ejercicio. O sea, 2.000 unidades para materia prima, por 60 centavos, 1.000 unidades para mano de obra por el peso y 1.000 unidades por 38 centavos para los costos indirectos de fabricación. Entonces tengo los 61.400 que coinciden con el costo acumulado, las rendiciones, es decir, qué hice con esos costos, y terminé y transferí tantos pesos y tengo en el departamento todavía una diferencia porque tengo producción en proceso, podría haber terminado y mantenido en existencia. Muchas veces se terminan las unidades y se mantienen en existencia si no se transfieren a otros departamentos, o podría tener unidades perdidas de manera extraordinaria. Acá, ¿por qué recalco que son extraordinarias? Porque si las unidades perdidas son normales, o sea, nosotros tenemos dentro del rendimiento del proceso, dentro del proceso productivo, sabemos que lo normal es que haya un 2% de desperdicios, esas son unidades perdidas normales. Ahora, si este mes hubo un 3 o un 5, tenemos un exceso, y esas unidades perdidas son extraordinarias. Entonces, también van al cuadro, van al informe, yo las tengo que informar al costo del departamento, ¿sí? Y las voy a mandar al estado de resultados. En cambio, las unidades perdidas normales, ¿por qué no las computo acá? Porque justamente la producción equivalente la determino sin considerarlas, ¿sí? Considero solamente las unidades buenas o incorporo las unidades, o puedo adicionar las unidades que están perdidas de manera extraordinaria. Si ustedes fíjense acá, el cuadro, el informe, dice unidades añadidas y unidades perdidas. Si nosotros tuviéramos las dos situaciones, que se añaden unidades y a la vez se pierden, primero hacemos el ajuste de las unidades añadidas y luego el costo de las unidades perdidas. Para determinar, o sea, ojo que ya el costo del departamento anterior ya sería el costo corregido, ¿sí? Yo tendría que considerar ahora los 5 pesos para hacer después el ajuste de las unidades perdidas. De esa manera es donde se trabaja, en cómo se trabaja en un sistema de costos por procesos. Este es el informe donde, si volvemos acá, cuando hablábamos de los informes contables, de los registros contables, dijimos, bueno, esta es la parte donde uno muestra el costo. Lo anterior es un cuadro de movimiento de unidades, donde hablamos de cantidades físicas, y acá el cuadro de producción equivalente, que también hablamos de cantidad de unidades, por elemento del costo, y por departamento, por proceso. En cambio acá, en el cuadro de movimiento del informe de producción, ya hablamos de costos. Ustedes fíjense que en este caso no está expuesto ninguna cantidad de unidades, todos son importes. El caso de las unidades, el ajuste de las unidades añadidas y perdidas se da a partir del segundo departamento. Si se da ese caso en el primer departamento, no hay que hacer ningún ajuste porque en el cálculo de la producción equivalente está contemplado esa pérdida.
¿Por qué se hace a partir del segundo? Se hace para corregir el efecto del costo recibido. Si no hubiera nada recibido en el departamento anterior, no habría que hacer ningún ajuste, pero justamente nosotros acá estamos recibiendo un costo acumulado para una determinada cantidad de unidades y ahora tenemos más. Entonces es justo que hagamos esa disminución en el costo. Si se hubieran perdido, el ajuste sería, como vimos recién, aumentando ese costo porque tenemos el mismo costo para menos unidades. Entonces acá lo que tenemos es también como los dos criterios para hacer los cálculos, y nosotros usamos este que tenemos acá abajo, que es la sustracción de unidades añadidas, con el que trabajamos en los trabajos prácticos, y es el que nos permite visualizar mejor cómo era el costo original y cómo queda luego de la corrección. ¿Se entiende o es muy complejo el tema? Sí, se entiende, profesor. Que dicen en el caso que se añade, estoy leyendo en el chat, dice en el caso que se añadan y pierdan unidades, se debe emplear el mismo método, sí. O sea, lo ideal sería ese, porque es el que yo les digo que les muestra mejor. Si ustedes trabajan con el otro método, directamente no tendrían que hacer el ajuste acá, directamente acá tendrían que corregir y decir, bueno, que el costo unitario del departamento anterior ya no es 7,50, sino es 5. Pero bueno, les tiene que quedar registrado en algún papel, decir, bueno, ¿por qué lo modificaste si te pasaron 7,50 y ahora decís que son 5? De esta manera se expresa mejor. Yo digo, arranqué con 7,50, pero después tuve que hacer un ajuste porque ahora tengo más unidades. Entonces, tanto para las unidades añadidas como para las perdidas, trabajo de la misma manera, exponiendo el ajuste en mi informe, ¿no? Para que se vea cuál es el costo corregido del departamento anterior. Y aquí muy fácil, los asientos contables típicos sería, bueno, registrar los costos incurridos en el periodo y los débitos y créditos por las transferencias de un periodo, de un proceso al otro, y si hay unidades perdidas extraordinarias, el costo de esas unidades perdidas extraordinarias que se evaluarían al costo del departamento, suponiendo que si yo acá tengo, no sé, 100 unidades perdidas, yo haría 100 por 6,98, ese sería el costo de las unidades perdidas, y acá serían 100 por 10,60. Y las tendría que dar de baja del proceso y mandarlas al resultado del ejercicio, ¿no? Porque son unidades perdidas extraordinarias, ¿no? No forman parte del costo. Yo, o sea, con esto les recomiendo, o sea, no estudien de memoria, porque si no, muchas veces, a veces son, en algún examen les tocó determinar el costo corregido de algún departamento sin hacer tantos cálculos, pero sí tengo que conocer que para poder llegar a hacer un costo corregido, primero tengo que saber cómo es el cuadro de movimiento de unidades y cuál es la producción equivalente, y después hago el cálculo. Por eso les digo, no estudien de memoria los contenidos, sino que razonen qué es lo que yo tengo que informar. Si yo tengo costos de departamentos anteriores, si tengo costos de departamento, los costos que tienen los inventarios iniciales, los costos incurridos en el mes, si tengo ajustes, y qué es lo que hice con esas unidades, cuánto terminé y transferí, cuánto terminé y tengo en existencia, y cuánto mantengo en proceso, y si es que perdí algo de manera extraordinaria. A ver, que me voy al chat, a ver qué me dicen. No, el informe de producción es de esta manera, o sea, esto es por departamento, pero yo volviendo ahora, suponiendo que esto fuera una única empresa, diría, este es el informe del departamento A, del B, del C, tengo que hacer una continuación, o sea, como una relación entre uno y otro. En este caso, recuerden cuando lo estudien que este era el caso de dos empresas distintas, no era que